voy a colgar. Ok. Hola, buenas tardes. De nuevo, una disculpa por los problemas técnicos. Pues de nuevo, mi nombre es Mario Siller, soy investigador de Cinvestav, Unidad Guadalajara. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y de antemano les agradezco pues, su atención a esta plática, a esta charla acerca de las ciudades inteligentes, también conocidas en inglés como Smart Cities, y los retos de la pandemia del COVID-19. Cabe señalar que lo que estaré presentando pues, es parte de los trabajos de investigación que llevamos a cabo en el grupo de Sistemas en Red, que pertenece tanto al LGAC, la línea generadora de conocimiento de computación, como de telecomunicaciones. Muy bien, pues de nuevo, gracias y comenzamos. Como señalé, pues soy investigador de Cinvestav, pertenezco al grupo de Sistemas en Red. Este grupo pertenece entonces tanto a las líneas de computación como telecomunicaciones. Somos un grupo de investigación que nos gusta colaborar, no nada más estudiamos cualquier sistema que pueda ser modelado o entendido como una red, sino que nosotros, en el grupo de investigación, pues también estamos, es decir, colaboramos con grupos e investigadores tanto de México como del mundo. Y tenemos varias aprendizajes y lineamientos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo y nos quedan muy claros en el sentido de que en el grupo de investigación todos aprendemos de todos, nos gusta aprender, nos gusta convivir, sabemos que para hacer investigación científica, el hacerlo de manera aislada como investigador o como un estudiante aislado de maestría o de doctorado, no necesariamente es lo más adecuado, sobre todo ante temas que son multidisciplinarios o que la ciencia básica, al momento de aplicarse, puede tener aplicación hacia distintas áreas o fenómenos. Estas son algunas de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el grupo, en el área de ingeniería de sistemas en red, con arquitecturas de sistemas. Estamos abordando también el tema de ciberseguridad con blockchain y fundamentalmente de lo que estaré hablando el día de hoy, más hacia el final de la plática, que tiene que ver con el modelado y análisis de sistemas en red. Cabe señalar que las ciudades cumplen con estas características de ser sistemas que podemos concebir o conceptualizar como sistemas en red y que veremos que tienen distintas propiedades, distintas características que también al cumplir con ellas los podemos entender y clasificar como sistemas complejos y sistemas de sistemas. La investigación al centro, desde el punto de vista del estudio sistémico de ciudades, tenemos el área, la disciplina de ciencias, es un área emergente de conocimiento, conocida como la ciencia de la ciudad, donde estamos estudiando aspectos y abordando aspectos que tienen que ver con la sociedad, con territorio y con tecnología en las ciudades. En el caso del aspecto tecnológico, lo hacemos fundamentalmente a través de una de las áreas de la ingeniería
que ha tenido un surgimiento muy importante en los últimos años, que gracias a eso es que podemos también llevar a cabo este tipo de comunicaciones, que son las tecnologías de Internet. De manera particular, en el caso de los sistemas ciberfísicos o sistemas que están integrados con sistemas físicos, como en el caso de las ciudades, que son sistemas que tienen un componente físico, donde introducimos tecnología para poder interactuar y ser parte de estos sistemas. El ejemplo más claro de ellos es, de este tipo de elementos tecnológicos, es el semáforo. Todos interactuamos con la ciudad, nos movemos a través de la ciudad, y lo hacemos en buena medida gracias a que el control de flujo, la movilidad que hay en las ciudades será o es regulado a través de semáforos, que es un instrumento tecnológico. Si es físico, es tecnológico. Entonces, a eso, ese es un ejemplo, ¿no?, de un sistema ciber, ¿no?, que tiene un componente electrónico, que puede tener software y que está integrado en un entorno y un ambiente físico. Más adelante detallaré de eso. Y la investigación, en el caso del Internet de las Cosas, se centra en áreas como ciudades inteligentes, o ciudades, que es parte de lo que nos vamos a enfocar. Ahora, a partir de esta pandemia, sin duda, pues esto a los investigadores, a los científicos, no nada más de México, del mundo, pues nos ha planteado un reto para toda la humanidad. Y por supuesto, en la medida de las capacidades, conocimientos, inclusive áreas de investigación, es que estamos dando respuesta a entender esta problemática y darle una solución al problema, ¿sí? Una de tantas posibles soluciones, o contribuir a parte de esa solución. Entonces, este es un área en la que estamos, sí, a raíz de esto que estamos viviendo, que es muy lamentable. Estoy seguro que saldremos todos adelante, y sin duda la ciencia y la participación de los investigadores, insisto, no nada más de México, sino del mundo, estando en colaboración, es que con las distintas autoridades y niveles de gobiernos, no solamente en México, pues, a nivel mundial, les haremos de contribuir a esa solución. Otra de las áreas con las que hemos estado trabajando es el área de agricultura, desde el punto de vista de nuevo de IoT, y específicamente en contextos urbanos, que es con agronomía controlada, los sistemas ciberfísicos para propósitos de producción de alimentos en entornos o contextos urbanos, además de estar trabajando con aspectos y temas que tienen que ver con Industria 4.0 y el tema de movilidad. Todo esto lo hacemos como buenos computólogos o como buenos especialistas también del área de telecomunicaciones, a partir de la generación de datos. Los datos son muy importantes para entender lo que ocurre en cualquier sistema, e inclusive para generar o realizar la ingeniería de cualquier sistema. Datos que luego son traducidos, analizados e interpretados en información, y que luego en un siguiente procesamiento, a partir de esa información inferimos conocimiento. Entonces eso lo hacemos a través de distintas herramientas y disciplinas de conocimiento. Una de ellas, sin duda muy importante, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ¿sí? Otras de las áreas que estamos trabajando en el grupo tienen que ver con los protocolos de comunicaciones y redes de comunicaciones. Importante señalar, aquí abajo en la diapositiva se muestra que muy buena parte de nuestro trabajo es un trabajo multidisciplinario. Estas son las áreas con las que trabajamos, son parte de nuestras herramientas de disciplinas y las teorías con las que estamos trabajando. Es decir, la ciencia básica que está detrás
de estas herramientas o áreas en las diversas disciplinas. Y he remarcado aquí en negritas, en color negro resaltado, aquellas que con las que ya veníamos trabajando por muchos años y que tienen que ver con este estudio, entendimiento y, por supuesto, en contribuir hacia la solución de los problemas que nos está presentando esta nueva pandemia del coronavirus. Para esto, pues colaboramos no nada más, como bien lo señalé, con investigadores, universidades, centros de investigación en México, como la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación CICESE, INAOE, sino también con centros comunitarios que nos permite estar ahí en la ciudad presente, donde están esos problemas complejos en los que la ciencia y quienes desarrollamos tecnología, pues también queremos contribuir a ese entendimiento y por supuesto, a la solución de todos estos problemas que nos enfrentamos. Este es un ejemplo muy claro de las realidades. Es una imagen que ilustra cómo la ciudad de San Diego, y de este lado, en la parte derecha, la ciudad de Tijuana. Sin duda, vemos dos imágenes muy diferentes, dos realidades muy diferentes, problemas y complejidades muy diferentes hacia ambos lados de la frontera y que, por supuesto, problemas que hay en común y problemas o particularidades que se presentan ya de manera muy focalizada o a nivel comunitario. ¿Sí? De ahí, quienes revisaron el resumen de la plática, es que lo que estaremos presentando, parte de los trabajos de avance que hemos realizado para abordar este tema de la pandemia, de las epidemias, cómo considerar esas particularidades o características de las comunidades, un aspecto local, que es relevante para poder entender y atender estas problemáticas locales o esas particularidades. ¿Sí? Por supuesto, teniendo siempre un entendimiento en lo general, en lo que es común hacia todas las ciudades. Y también, bueno, con los centros comunitarios de Tijuana, con Tenabram, La Blanca, con Raúl Cárdenas, mi gran amigo Raúl Cárdenas, y todo su equipo, con Las Colmenas, y aquí el gran equipo que hay en la dirección de espacios del municipio de Zapopan y todo el equipo, gran equipo de Karen. Y bueno, la red temática es sumamente importante, esta colaboración y esta investigación que hacemos especialistas a nivel nacional, a través de la red temática de CONACYT en sistemas y redes de próxima generación y por supuesto con una colaboración muy cercana también con la red temática en inteligencia computacional aplicada. Bueno, entremos de lleno ya a la plática, ya vamos conociendo un poco más y hablemos entonces de qué son las ciudades, qué debemos de entender acerca de las ciudades, por qué un ingeniero, ¿no?, como su servidor, un investigador en las ciencias de ingeniería, ¿qué tiene que estar haciendo con el estudio de las ciudades? Bueno, pues vamos a revisar este material y verán que todos tenemos que ver con las ciudades, somos evidentemente quienes habitamos en ellas, o si no, tenemos algún tipo de conexión o afectación indirecta de lo que ocurre también en las ciudades, en caso de no habitar en ellas. Entonces, ¿qué son las ciudades? Para ello les voy a presentar este video, que es un proyecto que presenta es un proyecto en el que se están grabando las dinámicas urbanas de distintas ciudades, ¿sí? Voy a dejar que corra un poco el video, lo voy a adelantar, es un proyecto internacional, ahí está la liga, es algo que es una iniciativa ya de hace algunos años.
Y lo que podemos observar en el video, lo voy a alargar un poquito, vemos edificios, vemos cómo la ciudad está integrada en un ambiente, medio ambiente. Ahí vemos que las ciudades en estas imágenes se ven soleadas, ¿no? O sea, hay un clima, ¿no? Vemos cómo hay movilidad, la ciudad se está moviendo. Pareciera como si fuera un organismo que tiene vida, donde las células, como los organismos multicelulares, somos las personas, quienes le damos vida a esos organismos, ¿sí? Y cada ciudad, si hemos visitado o conocen la ciudad de Guadalajara, la hermosa Perla Tapatía, la Sultana del Norte, Monterrey, la capital, la Ciudad de México, cada una, aunque tenemos similitudes en las tres ciudades, cada una tiene sus particularidades y sus propias dinámicas. Y si vamos y regresamos a esa imagen que teníamos de Tijuana a San Diego, cómo el compartir un territorio, que me refiero a una región, a una zona, por supuesto, dividido por una frontera, aún en ese territorio, ser parte de una región, ¿sí? Aunque estén en distintos lados de la frontera, y literalmente en algunos puntos solo lo divide una barda, cada una tiene sus propios dinámicas. Pero también si nos movemos en una ciudad, de una comunidad a otra, de una colonia, un barrio a otro, pues podemos encontrar esas particularidades, esas dinámicas. Ahora en el video se está mostrando imagen de personas. Fíjense qué importante el ver esto. O sea, si las ciudades no son los edificios, no son los vehículos, ¿sí? Claro, las ciudades están compuestas, ¿no? O la conforman esos edificios, esas casas, esos elementos físicos, pero también estamos las personas que en realidad somos quienes damos vida y están ahí para y por las personas, ¿sí? Y hablando de estas diferencias, bueno, esta es una ciudad donde evidentemente la movilidad es muy diferente en relación a la movilidad que se observa en la imagen del lado derecho. Y se pudiera pensar que en la imagen del lado izquierdo, pues es una ciudad evidentemente caótica. Pero déjenme les cuento que desde el punto de vista sistémico, ¿sí? No necesariamente, evidentemente, la fluidez, el flujo, la fluidez que tienen los vehículos, el tránsito, ¿no? En la imagen de la derecha es mucho mejor que el de la imagen de la izquierda, ¿de acuerdo? Sin embargo, hemos observado que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, esa forma en la que se resuelven cómo fluir ante esta adversidad las personas, ¿sí? Es decir, cómo se autoorganizan y resuelven esa problemática, es una capacidad que no necesariamente se observa en la imagen del lado derecho y que puede ser muy útil ante fenómenos como los que estamos viviendo. Es decir, la capacidad de autoorganizarse el sistema o la sociedad, entendiendo que somos parte y convivimos y tratamos con muchos otros sistemas. Entonces, en esa interacción, esa capacidad de autoorganizarse pues puede ser útil, muy relevante, como por ejemplo cuando ocurren desastres naturales, como la misma
sociedad se ha organizado y da respuesta cuando ocurren fenómenos como huracanes, sismos, etc. Para terminar de entender a las ciudades, es importante desde el punto de vista de la analítica de lo que ocurre en una ciudad. Volvemos a hablar de los datos que se traducen en información y la información que se traduce luego en conocimiento. Hay tres momentos o fases en las que debemos de pensar acerca de lo que hay y ocurre en una ciudad. Sobre todo cuando hablamos de la gestión de una ciudad o de los fenómenos que ocurren en una ciudad. Por un lado tenemos la parte operativa, por otro la generación de políticas públicas y finalmente la planeación de la ciudad, hacia dónde queremos ir. Cada una de estas fases o aspectos que tienen que ver con las ciudades ocurren en distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, en la parte operativa, no sé si alcanzan a escuchar unas campanitas, pero bueno, estamos todos en casa en cuarentena y resulta que está pasando pues, el camión, el recolector de basura, ¿sí? Y fíjense, es un excelente ejemplo porque resulta que eso está en esta área de la ciudad. Es decir, si el día de hoy llegan y recogen la basura, todo está bien. Pero si el día de mañana no pasan, o si no pasan pasado mañana, y así durante ciertos días, semanas o meses, pues eso se va a traducir en un problema inclusive de salud pública. O sea, tiene muchísimas implicaciones. Entonces la ciudad tiene que seguir operando. Entonces, el día en que deja de operar la ciudad en ese momento o horizonte de tiempo, entonces puede haber consecuencias inmediatas. Otra de las fases u horizonte de tiempo tiene que ver con la generación de políticas públicas. Por ejemplo, cómo vamos a abordar el problema de la pandemia o de las epidemias. Este es un tema también de política pública y cada gobierno en el mundo pues ha definido, por supuesto han sido muy importantes los lineamientos que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, pero cada país, de acuerdo a su contexto, a su realidad, a sus capacidades, etcétera, y tratando de, evidentemente, atender esos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pues ha definido sus propias políticas y manera de atender esta emergencia. Entonces, las políticas en este horizonte de tiempo, digamos, de mediano plazo, en la creación de políticas, los datos, la información y conocimiento que se realiza tiene un horizonte de tiempo de mediano plazo y que va encaminado sobre todo hacia la toma de decisiones, ¿verdad? Y cuando a esos enfoques o esas políticas que habremos de definir para abordar las distintas problemáticas, pero también son información, ¿verdad? Conocimiento que se hace para la evaluación de las políticas públicas. Y por otro lado, ¿sí? En el caso de la planeación, queremos ver si hacemos alguna intervención, ¿no? A partir de alguna política, etcétera, pues cuál es el efecto, cuál es el tipo o qué es lo que va a ocurrir en un largo plazo, cómo va a evolucionar sistémicamente en nuestra ciudad. Entonces, tenemos por un lado la parte operativa, por otro que está en el horizonte de tiempo de corto plazo, inmediato. Por otro lado, en el mediano plazo, el tema de datos y conocimiento, información para el soporte a la toma de decisiones y evaluación de programas. Y por otro lado, viendo hacia el futuro, la planeación de nuestras ciudades. Bueno, hasta hace algunos años las ciudades habían sido estudiadas
históricamente por disciplinas, sobre todo del área de las ciencias sociales. Por supuesto, ese entendimiento, ese conocimiento y el principal aporte que hay hacia este entendimiento viene de esas áreas. Sin embargo, gracias al desarrollo de la tecnología y la interacción y surgimiento de nuevas áreas, disciplinas de conocimiento, es que nos hemos integrado otras disciplinas hacia el estudio también y contribuir hacia el entendimiento de las ciudades. Pero, ¿cómo habían sido entendidas las ciudades hasta hace algunos años? Se habían entendido como sistemas mecánicos. Vemos que tienen los componentes, los elementos físicos, la infraestructura, los edificios, las casas. Entonces, ya hay interacción entre ellos. Entonces, la concepción que se hacía de las ciudades tenía un punto de vista de la mecánica y de la interacción mecánica o física de esos elementos. O sea, era más una visión y una percepción acerca de la naturaleza sistémica mecánica de las ciudades. Sin embargo, bueno, y entre otras cosas, aquí vemos el ejemplo de estos engranes, cómo se veía que, o se entendía que una cosa estaba engranada con otra, y que había un comportamiento en ese engranaje, ¿sí? Una relación lineal, y que el sistema estaba en equilibrio. Es decir, que era una primera aproximación, un primer entendimiento, pero todas esas complejidades y fenómenos que empezaron a surgir en nuestros tiempos y quizá se acentuaron más en nuestros tiempos, pues nos dimos cuenta que eso no era del todo cierto, sino que en la ciudad en realidad eran sistemas que tenían, además de esa naturaleza mecánica, en parte esa naturaleza mecánica, tenían otras propiedades. Por ejemplo, que la interacción de los distintos elementos o sistemas que conforman la ciudad no son lineales, ¿sí? Además de que son sistemas abiertos, ¿sí? Son sistemas complejos, son sistemas en el que conviven y la conforman otros tipos de sistemas. Además, hay bucles, ¿no? O hay lazos de retroalimentación, se plantean principios de futuro abierto, hay autoorganización en las ciudades. Entonces vimos que había todo un conjunto de propiedades, cuando analizamos las ciudades, que se alejaban de manera importante de esa concepción de la naturaleza mecánica de las ciudades. Y entonces nos dimos cuenta que al observar sobre todo estos fenómenos que se acentuaron, insisto, de manera muy importante en los últimos años, en las últimas épocas, nos dimos cuenta que la interacción de esos elementos no era lineal, es decir, que si ocurre A, entonces B, ¿sí? Y si lo vemos en tenemos una función, se traduce en una línea, ¿no? Entonces, ocurren, y la interacción que hay entre los distintos elementos de la ciudad, observamos que había fenómenos que emergían, ¿sí? Y, por ejemplo, la forma en la que nos encontramos cuando nos movemos en una ciudad es algo que puede variar y cambiar mucho dependiendo de la hora del día, del clima, de diversas situaciones que ocurren en el ambiente, ¿sí? La construcción o el tejido social, es decir, la interacción y luego la comunidad que se conforma a partir de esa interacción social que hay entre quienes conformamos una comunidad, también es algo que se refleja o emerge de manera muy distinta, por ejemplo, hablando de lugares donde puede haber un alto nivel
de criminalidad o de violencia a un lugar en donde pues, el nivel de criminalidad, violencia es sumamente bajo, ¿no? Entonces, son cosas que emergen, ¿sí? Entonces, pasamos de esa concepción de la ciudad mecánica, de la ciudad física, a que tiene otros elementos, y por supuesto las personas, y de la interacción de los elementos que conforman la ciudad emergen distintos fenómenos. Esta es otra imagen, ¿sí? Es un modelo derivado de una parte de la investigación, esto en el grupo, que cabe señalar, esta investigación en todas estas áreas pues, se hace de manera muy cercana y siendo parte de una red global, ¿no? de investigación que tiene el grupo de Ciencias de la Ciudad del Media Lab del MIT. Entonces, hace algunos años, tratando de tener un mejor concepto, entendimiento acerca de las ciudades, generamos este modelo. Entonces, en el área de computación, luego, cuando no entendemos algo, nos gusta generar modelos para tratar de analizar y tener un entendimiento acerca de cualquier problemática. Pues es muy común que el primero que hagamos es modelar. Entonces, pues esto fue, el tema de las ciudades no fue la excepción. Pues, trabajamos, generamos un modelo. Aquí observamos en el modelo cómo estas S representan sistemas o inclusive sistemas de sistemas que están inmersos en este cubo. El cubo representa la ciudad y sí, la ciudad lo podemos entender como un sistema de sistemas en el que hay aspectos físicos y están los agentes urbanos y las personas que visitamos la ciudad o transitamos por las ciudades, y que el comportamiento que se da en los sistemas o sistemas de sistemas deriva, ¿sí? Esa emergencia o ese comportamiento emergente o autoorganización deriva de la forma en la que esa interacción sistémica que se da en los elementos se presenta, ¿no? De una manera de sintetizar o referir a esas interacciones o reglas que regulan esas interacciones, pues es como llevamos a cabo los programas de una computadora, ¿sí? Por cierto, importante señalar que las ciudades entonces son sistemas abiertos, son sistemas en los que se observa retroalimentación, hay alimentación hacia adelante, ¿sí? Es decir, feedforward, hay feedback, y es un sistema abierto. Bien, entonces, en la ciencia de la ciudad surge esta nueva disciplina, o área multidisciplinar, en el que ya no vemos la ciudad con esa naturaleza mecánica, sino que vemos como un sistema de sistemas, de un sistema complejo. Entonces, desde el punto de vista de la computación, la aportación en el área de las tecnologías, también las comunicaciones, etcétera, ha sido fundamentalmente a través de la aportación de modelos que nos permitan entender los comportamientos que se presentan o observamos en las ciudades. Por ejemplo, es del lado izquierdo, aquí en la parte inferior, es un autómata celular, es una herramienta de la computación, toda una área de la computación que usamos para representar y modelar, por ejemplo, relaciones espaciotemporales que pueden presentarse en los sistemas. Y luego las interacciones que hay de los elementos que conforman en la ciudad, lo podemos modelar a través de grafos, a través de redes, sí, las mismas redes y grafos que hemos utilizado para hacer la ingeniería de sistemas tan complejos como el propio Internet. Y más aún, el Internet de las cosas, que se estima para el 2025, haya más de 50,000 millones de dispositivos conectados. Fíjense, ¿cuántas veces eso duplica la población que tiene el planeta?
Pues es un sistema muy, muy, muy complejo y tecnológico. Entonces, en las áreas de ciencias de ingeniería, hemos hecho ese tipo de sistemas, tenemos experiencia para diseñar y entender a ese tipo de sistemas, y son justamente las teorías de aportaciones que estamos haciendo cuando estudiamos las ciudades. Y dentro de ese entendimiento, sin duda muy importante, la ciencia entonces de la red y el modelado basado en agentes. Aquí hay algunas simulaciones donde podemos observar, voy a solo dar esto en pantalla, ¿sí? Cómo en la naturaleza hay comportamientos en enjambres, grupos, ¿verdad?, de elementos. Esto lo podemos ver como un solo organismo, un solo sistema, enjambre de pájaro, grupo, parvada de pájaros, y cómo hay interacciones, y lo que observamos ahí, las formaciones que se dan, o eso esas formaciones que se dan, son cosas que emergen ahí en el sistema, como un comportamiento emergente. Acá estamos viendo cómo las dinámicas que se dan en multitudes, ¿sí? Y así tenemos otras simulaciones, bueno, ejemplos de simulaciones, no necesariamente decimos nosotros, pero son simulaciones que están ahí en la literatura académica, donde se observa cómo pues, la movilidad, ¿no?, o la interacción de los distintos ejemplos, de los distintos elementos que forman un sistema, pues puede ser modelada a través de agentes. Bueno, entonces, con esta aproximación, ¿verdad?, y herramientas teóricas que son parte de la ciencia de la ciudad, es que hemos generado modelos y simulaciones computacionales. Entonces, eso que es la ciudad física, donde tiene su capa de sistemas sociales, podemos analizar y modelar los comportamientos que emergen derivados de esa interacción, tanto en esta capa de los sistemas sociales como en los sistemas físicos. Estos son algunos ejemplos de los modelos que hemos realizado para dar entendimiento, por ejemplo, a algunos de los fenómenos sociales. Este es un ejemplo de modelo causal acerca de los eventos criminales que pueden ocurrir en una ciudad, y la percepción de la seguridad a través de estas distintas variables. Gracias a esa simulación y modelado computacional, no tenemos que ir a la ciudad. Para una de las limitaciones en las ciencias sociales pues es que no se pueden reproducir los fenómenos de estudio, ¿verdad? Es algo que tiene que ocurrir, ¿no?, y no es reproducible como lo hacemos en las ciencias de la ingeniería o en las ciencias exactas, donde podemos reproducir fenómenos físicos. Pero gracias a la aportación y surgimiento de esta área de la ciencia de las ciudades, que podemos hacer simulaciones, y por supuesto son meras aproximaciones de esos fenómenos que pueden ser lo suficientemente útiles para poder entender la respuesta que puede haber en una ciudad ante una intervención que hacemos como parte de la parte operativa, de la parte política pública, o como parte de la planeación de una ciudad, ¿sí? Y lo podemos repetir, y ahí nos podemos equivocar tantas veces sea necesario para generar el conocimiento y tener, además del conocimiento teórico y basado en evidencia, empírico, que tradicionalmente se utiliza en las ciencias sociales, complementado con estas aproximaciones, ¿sí?, para poder luego tener una mejor toma de decisiones. Tenemos algunos casos de estudio que hemos realizado en un grupo de investigación, principalmente en Camino Verde en Tijuana y en el polígono de Miramar, donde está el centro comunitario de La Colmena, es justo atrás del Cinvestav, de Guadalajara,
y lo hemos hecho también en Zapopan, en Lomas de Centinela. Ahorita mostraré algunos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, respecto a la percepción de la inseguridad, aquí vemos unos mapas de calor. Evidentemente, entre más color rojo representa una percepción de mayor inseguridad y el color verde representa una percepción de menor inseguridad. Entonces vemos dos casos con complejidades y realidades particulares y también sus similitudes, como son el caso de Mindanao y Lomas. Y entonces, con estos modelos, podemos realizar esas simulaciones y hacer las intervenciones virtuales para ver cuáles son las respuestas que va a tener el sistema. Este tipo de enfoques, de estudios, nos han permitido, por ejemplo, ir decodificando lo que ocurre en las ciudades. Sí, aquí hay algunos aspectos, como por ejemplo, hemos visto cuando estudiamos ciudades que a la gente le gusta caminar bajo el sol. Claro, depende de dónde vivas. Si es una zona muy calurosa, pues evidentemente no, pero en las ciudades europeas es algo que se presenta. Por ejemplo, que los vendedores en las calles se posicionan de acuerdo al camino que va siguiendo el sol, que las tiendas atraen otras tiendas, que la gente atrae otra gente, ¿sí? Que los alquileres o las rentas aumentan con el aumento de la densidad de los peatones, y así podemos, aquí hay una excelente referencia, por ejemplo, de 100 lecciones aprendidas de esa decodificación de los patrones que observamos en las distintas ciudades. Entrando ya de lleno al tema de ahora ciudades inteligentes, espero que ahora tengamos todos un mejor entendimiento acerca de qué son las ciudades. Sin duda, en el área de urbanismo, la teoría ha sido fundamental para el entendimiento de las ciudades. Insisto, a partir de estas áreas de las ciencias sociales es que profundizamos en ese mejor entendimiento que ahora tenemos acerca de las ciudades. Entonces, bueno, las ciudades, ya vimos que está la ciudad física, está la ciudad donde está la capa de las personas, los agentes sociales, los agentes urbanos, y cómo emergen fenómenos. Ahora, como hace ya décadas, como hace ya pues, bastante tiempo que se empezaron a introducir los semáforos. Los semáforos son, decía, un elemento, un instrumento tecnológico, ¿sí? Entonces, a partir de esa intervención que se hizo o integración de ese elemento tecnológico, como los semáforos, es que esa ciudad física se agrega a ese elemento tecnológico y ya no nada más tenemos la ciudad física o los sistemas sociales, sino que agregamos tecnología. Ojo, entonces pudiéramos pensar que esa integración y la generación o conformación de todos los sistemas tecnológicos que integramos a la ciudad, pues la podemos concebir como una capa, ¿sí? Entonces tenemos la ciudad física, la ciudad con sus tecnologías, ¿verdad?, que conforman una capa digital, los sistemas sociales y, bueno, derivados de los sistemas sociales, pues surgen muy diversos fenómenos o inclusive interactuamos para conformar redes sociales y sobre ellos podemos inclusive hacer todavía redes digitales, pero es a partir de los sistemas sociales, ¿sí? Donde introducimos luego acá tecnología y un ejemplo de esto pues es Facebook. Bien, entonces el hablar de ciudades inteligentes es hablar de la integración o conformación de esta capa tecnológica con un único propósito. ¿Sí? Eso nos ha quedado ahora muy claro, que es mejorar la vida de las personas. Introducir tecnología, ¿verdad?, o hacer intervenciones en la ciudad no tiene ningún sentido si no mejora la vida o calidad de vida de las personas. Porque veamos a las ciudades como un instrumento. El centro de la ciudad son las personas. O sea, las ciudades están ahí, las hicimos las personas y están ahí para las personas. Entonces,
cualquier evolución, intervención, por supuesto tecnológica que hagamos en una ciudad para conformar esa capa digital, lo haremos con el único fin de mejorar evidentemente la vida, la calidad de vida de las personas y por supuesto importante hacerlo de manera sostenible. ¿Sí? Entonces cuando agregamos esa capa digital y ponemos algoritmos, ¿verdad?, y conformamos sistemas inteligentes, a esto que ya habíamos definido en la ciudad como un organismo que tiene vida, vimos en el video introductorio cuáles eran algunas de estas dinámicas urbanas, es que entonces podemos extender esa concepción y ver a las ciudades como organismos vivos e inteligentes. Y de hecho ese es el origen del planteamiento que hace Bill Mitchell, que fue el fundador del grupo, en el Media Lab de Smart Cities, Ciencia de la Ciudad después, en la que las ciudades se conciben entonces como organismos vivos e inteligentes, donde el esqueleto, pues es la capa de la ciudad, el esqueleto de la ciudad es la capa física, ¿sí?, y la parte inteligente o el sistema neurológico de la ciudad son las tecnologías de información, o se diseña a partir de estas capas, ¿sí?, la capa digital. ¿Sí? Bueno, finalmente, todavía nos falta otro poquito, espero que pueda seguir extendiendo. Hablemos entonces del Internet de las cosas y veamos que una de las áreas fundamentales es el tema de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de conformar de esta capa digital, como que hay un componente físico y vamos a agregar un componente ciber, y lo vamos a hacer de manera conectada, estamos hablando del Internet de las cosas en el dominio de ciudades inteligentes. ¿De acuerdo? Bueno, pero el Internet tiene otros dominios, como son, en el caso de la domótica, o la tecnificación en espacios residenciales, en medio ambiente, en transporte, energía, en ventas a menudeo, en logística, agricultura, industria y salud. Entonces, estos son las flechas en verde, son las áreas con las que hemos estado trabajando en el grupo de redes, está Guadalajara, y de manera particular, con esto voy a finalizar la plática, presentar algunos de los trabajos recientes que sí, a propósito de la pandemia, empezamos a realizar. ¿Sí? ¿Y qué es el Internet de las cosas? Bueno, el antecedente de eso son los sistemas ubicuos. Entendamos que la computación tiene 3 olas. La tercera ola es básicamente donde empieza a reducirse el costo del cómputo y empezamos a introducir dispositivos con capacidad de cómputo de manera ubicua en diversos ambientes, y luego los objetos inteligentes o los sistemas inteligentes es cuando empezamos a incrementar la capacidad de cómputo en esos objetos, y por supuesto incrustamos algoritmia que permite habilitar en ellos propiedades como la inteligencia o el aprendizaje. ¿Sí? Estas son algunas de las propiedades que tienen los sistemas del IoT. Ya habíamos hablado que hay que ir de los datos a la información al conocimiento, y voy a hablar ya de manera particular de lo que ocurre en el caso de las ciudades. Miren, todos esos dominios que habíamos visto que tiene el IoT, resulta que en el contexto urbano o en el contexto de ciudad, cuando los diseñamos o hacemos ingeniería para conformar esta capa digital o la capa de tecnologías de información y comunicaciones de la ciudad, pues vamos a encontrar que todos estos subdominios o dominios del IoT se van a conformar subdominios, ¿verdad?, en el contexto de una ciudad. Es decir, todos estos sistemas ocurren, ¿verdad?, o van a tener presencia en la ciudad. Entonces, al estar presentes en la ciudad, van a tener ciertas particularidades. Estos son algunos de los diseños arquitectónicos que podemos observar ahí en la literatura. Hemos propuesto algunas metodologías, estudiado metodologías para poder hacer estos sistemas. ¿Sí? Estos son algunos de los sistemas que
de arquitecturas que hemos realizado. Es en el área de agricultura, por ejemplo, estos son sistemas hidropónicos de bajo costo, ¿sí? Donde, por supuesto, la producción de alimentos se hace fundamentalmente en el campo, pero eso implica un problema logístico y resulta que para el 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Entonces, y hablando de sustentabilidad, pues evidentemente tiene sentido el que empecemos a explorar por diversos motivos habilitar sistemas que nos permitan producir alimentos, sobre todo cercanos de los puntos de consumo. En este caso, principalmente las ciudades. Y esto tiene que ver entonces con la agronomía urbana. También hemos hecho trabajos, colaboraciones en el área de transporte. Son algunas de las arquitecturas. Por ejemplo, aquí logramos en este trabajo integrar la arquitectura Autosar hacia una arquitectura de referencia. Este fue un trabajo de la tesis doctoral de Adán, donde propusimos una arquitectura de referencia para los sistemas IoT en ciudades inteligentes. Y luego, pues, también la industria está inmersa en la ciudad. Hay que ver cómo conformamos y habilitamos esas capacidades en industria, y sobre todo con condiciones tan adversas que se van a presentar en esta nueva normalidad. ¿Sí? Bueno, finalmente, ¿cuáles son los retos que tenemos de la pandemia? Empezaré por presentar este video que muestra pues, unas imágenes, secuencias de imágenes acerca de la interacción en un mercado. Entonces ese mercado, pues de nuevo está inmerso en una ciudad. Vemos la interacción que hay entre las personas. ¿Qué puede uno preguntarse, interpretarse de esto? Bueno, que hay economía, que las personas están conviviendo, ¿sí? Que la ciudad tiene espacios para esas convivencias, para el comercio, para la interacción de las personas. En fin, lo vemos como algo muy positivo, sí, pero ante esta nueva emergencia que estamos viviendo, pues evidentemente surgen distintas problemáticas. Uno es la interacción. Resulta que aquello que nos define como seres humanos, como seres sociales, es interacción. Estábamos acostumbrados, o hasta antes de la pandemia, sin tomar en cuenta otras pandemias, evidentemente, a tener una interacción, y sobre todo en culturas como la nuestra, ¿no? En México, una interacción muy cercana de las personas. Y aquí lo vemos, o sea, la separación que hay entre una persona y otra, ¿no? Cuando está viendo sus alimentos, están ahí sentados en la barra, pues es mínima la distancia que hay. Entonces hay una interacción muy cercana, nos gusta estar cercanos a los demás, ¿no? Somos una cultura muy cálida, ¿sí? Y eso nos ha permitido construir comunidad, el sentido de comunidad, habilitar el tejido social, ¿sí? Aquí hay otras imágenes también de lo que parte de esas interacciones que vemos particularmente en el caso de Guadalajara. Entonces, bueno, el tejido social es un comportamiento colectivo que se relaciona, ¿verdad?, con otros fenómenos complejos, pero se da a partir de la interacción y relaciones de comunicación que se presentan entre los individuos que tienen un espacio en común, ¿verdad?, y en un periodo de tiempo también, como decía, hay una relación espacio-temporal. Compartimos el espacio, pero también el tiempo, ¿sí? O sea, aquí el espacio es esta calle donde se está compartiendo en el tiempo, ¿verdad?, los peatones conviviendo con los vehículos. Claro, aquí no van a cruzarse, y es el momento de que transiten los vehículos y luego los peatones en ese mismo espacio. ¿Sí? Bueno, entonces, todos estos fenómenos, la violencia, la inseguridad, la segregación, la forma en que nos encontramos las personas, etcétera, son fenómenos complejos, ¿sí? Emergen, ¿verdad?, en este sistema complejo que es la ciudad, que ya vimos que tiene todos estos elementos.
que la podemos entender a partir de esa complejidad con todos esos elementos que le integran. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las epidemias, uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta de lo que ocurre en las ciudades son los encuentros entre las personas. Y derivado del estudio de otros fenómenos, como estos que se observan aquí en la imagen, a través de estos modelos sistémicos y luego computacionales, nos dimos cuenta que estas interacciones que se daban entre las personas, en buena medida se daban a través de la interacción, donde podíamos encontrar círculos de copresencia. Resulta que esto de la medida de su sana distancia tiene que ver, ¿verdad?, con esto que nosotros, para estudiar otros fenómenos, las problemáticas, les habíamos identificado como algo relevante, ¿sí? El círculo de copresencia. En el caso de las epidemias, evidentemente nos están pidiendo que guardemos cierta distancia para evitar que haya algún tipo de contacto, ¿no?, de los virus a través de las emisiones que hacemos de saliva, las personas, etcétera. Entonces, esta concepción, ¿verdad?, del círculo de copresencia que ya veníamos estudiando para otros fenómenos sociales o fenómenos emergentes en el caso de las ciudades, resulta que fue algo muy revelador cuando lo estudiamos y empezamos a introducir el aspecto de las epidemias o las infecciones o enfermedades infecciones que se dan a través del contacto, ¿sí? Entonces empezamos a generar y estudiar otros modelos, ¿sí?, partiendo de lo que ya habíamos hecho en cuanto a tejido social, segregación social, cómo se generaban los encuentros, la percepción de violencia, etcétera. Son luego modelos que para poder generarlos, claro, son aproximaciones, ¿no? Y son trabajos un tanto atrevidos, en que es evidente que la complejidad de los sistemas sociales o los fenómenos sociales, el abordarlo con este tipo de enfoques, pues, tiene evidentemente sus limitaciones. Sin embargo, el aprendizaje o los hallazgos es que pueda este conocimiento o este enfoque contribuir a generar conocimiento justo para la toma de decisiones en la operación, en la generación de políticas públicas y planeación de las ciudades. Entonces, ya veníamos haciendo el estudio de estos fenómenos sociales, los modelos computacionales correspondientes, y luego empezamos a incorporar los modelos epidemiológicos, en este caso del COVID-19. Esta es una primera aproximación, es una modificación a un modelo que se planteó en uno de los trabajos, de los primeros trabajos que se empezaron a generar allá en China a partir de lo que se estuvo observando. Y esos modelos los vinculamos con los otros modelos que ya teníamos de los fenómenos sociales acerca de percepción de seguridad, de tejido social, etcétera. Todos aquellos fenómenos, sobre todo, que encontrábamos que tenían presencia y eran relevantes para entender las dinámicas humanas. Y esto es parte de ese trabajo preliminar. Entonces, introduciendo a partir de los modelos sistémicos de tejido social y algunos otros, tenemos la información geográfica, ¿verdad?, de algunos de los casos estudios, y vemos, por ejemplo, cómo introducimos en esos espacios, en esos entornos, modelando distintas variables, podemos modelar las interacciones que se dan, el tipo de interacciones que se dan entre las personas a partir de distintos rangos de edad, los círculos sociales, la percepción de seguridad, etcétera, etcétera. Eso fue muy revelador, sobre todo que nos permitía algunos de estos parámetros de los modelos epidemiológicos, en lugar de hacer muestreos, o sea, únicamente basar la actualización o hacer las predicciones con información de muestreo, ¿verdad?, que va generando el sistema físico, el sistema real, lo estábamos complementando y retroalimentando estos sistemas, estos modelos, con la información
¿verdad?, que se iba revelando a partir también de las simulaciones. Y entonces, evidentemente, los modelos epidemiológicos, cuando lo llevamos a nivel nacional, pues tienes que utilizar otras escalas y haces una serie de suposiciones en cuanto al comportamiento de las personas que puedan tener relación, ¿verdad?, a las ciudades. Pero no es posible luego el abordar las particularidades que se observan a nivel comunitario o en algunos territorios. Entonces, cuando se lleva a esas escalas. Entonces, lo que vimos es que los fenómenos, ¿verdad?, como la movilidad, la generación de encuentros, y esos encuentros luego son las exposiciones que puedas llegar a tener al virus, pues tiene que estar relacionado con lo que ocurre a nivel local y a nivel comunitario. ¿Sí? Aquí están este tipo de interacciones y los flujos de movilidad que se van a dar, dado que tienes esa ciudad física y un perfil de sistemas sociales que están haciendo uso de ese espacio y que generan esas relaciones espacio-temporales. ¿Sí? Entonces, esos hallazgos, o esta información que nos dan las simulaciones, pensamos que puede ser de utilidad para la toma de decisiones, sobre todo este es el caso de tomas de centinelas, una imagen satelital. ¿Sí? Aquí se están haciendo algunos modelos, ¿verdad?, se están introduciendo la movilidad. Veamos cómo hay lugares en esta imagen satelital donde no hay pavimento. Sin embargo, las personas se mueven, ¿sí?, interactúan en ese espacio. Entonces, el equipamiento que hay urbano pues, es bastante limitado. Entonces, esas características que se dan a nivel y particulares a nivel comunitario, a nivel barrio, y sobre todo por la ciudad física, va a incidir de manera muy importante en la forma como nos comportamos y, derivado de ese comportamiento, la forma en la que el efecto que se va a causar en el modelo, ¿verdad?, o en la respuesta que va a tener la infección a lo largo del tiempo o la epidemia. ¿Sí? Aquí en esta simulación vemos cómo la población al inicio todo el mundo es susceptible de la enfermedad, estamos teniendo exposición al virus, hay algunos que son asintomáticos, otros que presentan síntomas en la simulación, y bueno, pues este comportamiento que emerge será derivado de estas interacciones y de los aspectos locales que ocurren sobre todo a nivel comunitario. Evidentemente estos son trabajos, no somos del área de epidemiología, somos pues, del área de ciencias de la ciudad, del área de computación, de telecomunicaciones. Ya veníamos estudiando todos estos fenómenos sociales. Lo que hicimos fue incluir los modelos epidemiológicos y fue bastante revelador el encontrar que habrá particularidades, sobre todo a nivel comunitario, que se tienen que tomar en cuenta, inclusive dentro de una misma ciudad. No es lo mismo que necesariamente pueda llegar a ocurrir en términos de comportamiento emergente en Miramar, que en Lomas de Centinela, que en el polígono de Puerta de Hierro, en Zapopan, o en otras zonas o comunidades en los diversos municipios del país. Bien, con esto concluyo la exposición. Los retos, ¿cuáles son los retos? Pues tenemos muchos retos, como por ejemplo entender cómo se dan esos encuentros y tipificar y perfilar esos encuentros en las ciudades, sobre todo aquellos que tienen que ver con posibles infecciones y que se traduzcan en efectos hacia la epidemia, sobre todo a nivel comunitario. O sea, hay muchas cosas que hay que estudiar a partir de estos fenómenos emergentes en las ciudades. Entonces, no nada más es el tipo de encuentros, sino también quiénes se encuentran y por qué se encuentran, de manera tal que podamos generar políticas públicas o hacer intervenciones para aminorar, ¿verdad?, los encuentros o ciertos perfiles de encuentros que se dan en la ciudad.
Ya por último, y agradeciendo su paciencia, disculpándome de nuevo por las complicaciones técnicas, quiero compartir información acerca de nuestro programa de posgrado de maestría en el CINVESTAR Guadalajara, del cual soy orgullosamente parte, como en la parte académica, pues como profesor investigador. Invitarlos a todos aquellos interesados que visiten nuestras páginas. El programa tiene una duración de 2 años, ¿verdad? Un mínimo de 1.5 años, no tiene costo. Tenemos distintas líneas de intensificación, como vieron, parte del que hacemos de la investigación, o buena parte puede tener muy diversas aplicaciones. En el caso de la pandemia, en las ciudades son un ejemplo de ello. Entonces, tenemos líneas de investigación e intensificación en el programa que tienen que ver con la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y telecomunicaciones. Estas son las fechas importantes para el registro, si están interesados, la fecha del examen de admisión y finalmente el inicio de cursos. Todas estas fechas últimas son relevantes, como por ejemplo un propedéutico que tienen quienes son transmitidos o admitidos al curso propedéutico para luego hacer la selección de ingreso hacia el programa. Y el programa inicia el 1 de septiembre. Entonces la invitación es para que se acerquen a nuestro programa, conozcan nuestro programa y que sean parte también de este programa. Por supuesto, la invitación a que se acerquen a todas las universidades, si no lo han hecho aún, a los centros de investigación, acérquense a la ciencia, no le tengan miedo a los centros de investigación, al conocimiento, al contrario, la ciencia y el conocimiento es algo que es de todos y es un instrumento fundamental para el desarrollo de la humanidad. Entonces, es algo que está abierto hacia con lo que debemos de acercarnos todos hacia la ciencia, ¿no? Toda la invitación de manera particular a nuestro programa, por supuesto nos encantaría verlos a todos, y en lo general acercarse hacia la ciencia, al conocimiento y mantener viva siempre ese interés por seguir siempre educándose, seguir formándose a lo largo de nuestras vidas. Aquí hay más información. Estos son algunos de los requisitos que pueden consultar en la página web. Y con esto concluyo la plática. De nuevo, muchas gracias por su atención. Espero verlos en alguna siguiente plática, quizá sea presencial en algún momento cuando regresemos a esa nueva normalidad o la normalidad que teníamos antes, pero siempre es muy grato pues, interactuar y en esta ocasión pues extraño esa interacción con quienes están escuchando y hubiese querido escuchar de primera mano, interactuar para poder dar respuestas a todas sus preguntas. Lo haré, sin embargo, a través de los medios digitales. Quiero que sepan que pues aquí en el CINVESTAR estamos a sus órdenes y la invitación siempre para que se acerquen con nosotros y conozcan la investigación que realizamos y nuestros programas de estudio. Por su atención a todas y todos, muchas gracias.